Hola, soy Óscar Enviz. Hoy os voy a mostrar cómo instalar un enganche en este DS3 Crossback. Antes de que comencemos con la instalación, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También podremos comprobar que es compatible con varios modelos. En este caso vamos a montar una bola desmontable vertical. Para la instalación del enganche será necesario que desmontemos el paragolpes, no sin antes desmontar ambos pasos de rueda. En la parte inferior del paragolpes nos encontraremos tornillos de 8, de Torx de 25 y de Torx de 30. Para completar el desmontaje del paragolpes deberemos de quitar los dos tornillos de Torx de 20 a ambos lados. Con la ayuda de una espátula plástica haremos palanca en la parte inferior para sacar las grapas que sujetan el paso de ruedas. Con la ayuda de un sacagrapas quitaremos la grapa de la parte superior. Con la ayuda de una pieza plástica como esta, la colocaremos de esta forma, evitando así desmontar todo el paso de rueda. Muy importante antes de intentar quitar el paragolpes es desmontar el tornillo que tenemos justamente aquí en la esquina de forma oculta. Mismas operaciones en el lado derecho. Y ya por último será liberar el paragolpes de la parte superior. Para ello abrimos el portón trasero y con la ayuda del sacagrapas introduciremos sacagrapas en esta zona de aquí, haciendo presión con la punta del sacagrapas aquí y de esta forma, como habéis visto, liberamos la grapa de la parte superior. Piloto derecho, misma operación que en el izquierdo. Ahí. Y como veis, en el momento de que hacemos un poquitín de presión ya lo liberamos. Volvemos a hacer presión en la parte inferior, con cuidado de no marcarlo, pero para que os hagáis una idea, lo que hacemos presión es en esta zona de aquí. Para poder quitar el paragolpes, liberaremos los enchufes tanto de la cámara como de los sensores. Ya podemos quitar el paragolpes y como habéis podido apreciar, no ha sido necesario el desmontaje de los pilotos. Antes de que coloquemos el enganche, tenemos que quitar estos dos tornillos. Igualmente, quitaremos los mismos tornillos del lado de la derecha. Muy importante. Las tuercas enjauladas hay que ubicarlas a ambos laterales. Como podéis ver y apreciar, apenas se ve dónde está su ubicación. Para ello tendremos que quitar esta pegatina, la que nos deja a la vista la ubicación de las tuercas enjauladas. Quitaremos los adhesivos que tapan los orificios también en el lado izquierdo. Tener en cuenta también el adhesivo que tenemos en la parte inferior que cubre la rosca ya incluida en el chasis, igualmente en el lado derecho. Para colocar las tuercas enjauladas procederemos de la siguiente manera. Introduciremos por la zona rectangular, girando y haciendo coincidir el orificio de esta forma. Realizamos la misma operación en el otro. Como podéis apreciar, en algunas ocasiones se os pueden quedar las tuercas de esta forma, que se quedan un pelín sueltas y no se quedan ubicadas correctamente. Para evitar esto, introducimos mismamente un destornillador en el orificio y hacemos un poquitín de presión. Ahora, a la hora de introducir la pieza, veremos que ya se quedan ubicadas correctamente. Terminadas estas operaciones, es momento de la colocación del enganche. Momento de colocar el cuerpo central del enganche. Para ello pasaremos primero el lado donde va el escape.
aproximamos y apuntamos el tornillo de la parte inferior con uno de los tornillos que hemos quitado anteriormente. Hacemos lo mismo en el lado derecho. Colocados los dos tornillos de la parte inferior, colocaremos ahora el de la parte superior. Para ello utilizaremos el casquillo y el tornillo largo que tenemos con la tornillería. Apuntamos primero a mano. Repetimos la operación en el lado izquierdo. Colocaremos la pieza y pondremos el tornillo de la parte inferior que nos ayudará a colocar mejor los laterales. Como podéis ver, estamos usando un alargo para facilitarnos el anclaje del tornillo. El haber sujetado el tornillo de la parte inferior nos facilita la colocación del resto de tornillos. Si os fijáis, nos ayudamos con la mano un poco para tener más hueco y poder apretar el tornillo. Procedemos de la misma manera en el lado derecho. Colocaremos el tornillo de 12 con la tuerca en la parte inferior y el tornillo con arandela Grauer en la parte superior. Repetimos la operación en el lado izquierdo. Sujetaremos la bola usando los tornillos de 12-25 en el lado derecho, tanto arriba como abajo, y de 12-25 en la parte superior en el lado izquierdo y 12-35 en la parte inferior, debido a que colocaremos la chapa de seguridad y la chapa de sujeción de la base de enchufe. Terminados de aproximar todos los tornillos, es el momento de darles el par de apriete. 87 Nm para los tornillos de 12 y 51 para los de 10. Tan solo nos quedará colocar la chapa de sujeción de la base de enchufe. Recordaros siempre que va con el tornillo y arandela ancha. Entre medio pondremos la arandela plástica y por último la tuerca autoblocante. Y por último le daremos el apriete suficiente como para que suba y baje con facilidad. Una vez terminada la parte mecánica, es momento de la parte electrónica. Llegados a la parte electrónica, varias son las opciones que tenemos. Una de ellas sería nuestro Aragón Pro, que conectaríamos directamente a la línea de los pilotos. Tener en cuenta que aunque salga un aviso en el cual os pondrá que no es posible conectar nada directamente ahí, nuestro kit Aragón Pro está preparado para que no dé fallo con ello. También tendríamos que pasar un cable de positivo hasta la parte delantera. En este caso lo conectaríamos en la caja de fusibles que va justamente debajo del volante. Otra opción, la elegida en este caso, nuestro kit Aragón CAN. El kit Aragón CAN va conectado directamente a la línea de cambus del vehículo, que también va debajo del volante, y conectaremos el fusible directamente en la caja de fusibles también delantera. Para realizar esta instalación y evitar en la medida de lo posible el destapizado del interior, vamos a realizarlo de la siguiente forma. Quitaremos esta rejilla que veis aquí y, como podéis ver, aquí tenemos una goma pasacables. Os la voy a quitar para que la veáis. Esta es la goma que vamos a utilizar para introducir el cableado al interior del vehículo. Hemos sujetado la base de enchufe con los tornillos. Sobre uno de los puntos libres le hemos colocado una brida para evitar que colisione el cableado con la chapa del vehículo. Hemos sujetado también el cableado a la propia instalación del vehículo y ahora pasaremos el cable al interior por el orificio que os comentaba anteriormente. Recordad que si necesitáis tanto el positivo directo como el positivo de contacto, tenéis los kits disponibles en nuestra página web. Como podéis ver, tenemos dos alojamientos libres en el conector principal. Esos dos alojamientos son para los dos positivos directos. Tendremos que colocar en cualquier posición, ya que son los dos indistintamente son positivos directos,
conectaremos el cableado. Nos aseguraremos siempre de que el conexionado se ha hecho correctamente tirando un poquito de ellos. Los conectaremos en la centralita, en la posición correspondiente. Ya podemos introducir todo el cableado y la centralita al interior del vehículo. También podremos poner la tapa correspondiente. Sobre el tornillo que tenemos en esta parte de aquí, colocaremos las masas y la centralita la pegaremos aquí. Con la ayuda de la cinta de doble cara incluida en el kit, pegaremos la centralita. Para pasar el cableado hacia la parte delantera, seguiremos el cableado del vehículo y nos ayudaremos de una guía metálica para pasarlo hacia adelante. Ahora localizaremos la guía en la puerta trasera izquierda. Ahuecaremos un poco el tapizado y justamente aquí tenemos la guía. Como habéis visto, hemos sujetado el cable a la guía y ya tiramos de él. Lo pasaremos por el mismo sitio donde va el cableado original del vehículo. Usaremos la guía de pasacables de la parte inferior. Con la ayuda de la espátula plástica levantaremos esta parte del tapizado para localizar la guía que hemos insertado anteriormente por la puerta trasera izquierda. Como veis, la tenemos aquí. Pasaremos el cable por la zona donde está preparado para ello. Con la ayuda de la espátula nos ayudaremos y recolocaremos el cableado en su sitio. Para poder acceder a la BSI debemos de quitar esta tapa. Este es el conector de la BSI que necesitamos usar para hacer el conexionado de la línea de CAN bus. Para pasar el cableado hasta ahí usaremos la espátula y la guía. Con la ayuda de la espátula ahuecamos un poquitín el plástico, pasaremos la guía metálica hasta el interior. Quitamos el conector amarillo de la unidad de la BSI, lo extraemos y en el conector marrón es donde tenemos que realizar el conexionado. Para ello quitaremos la brida, con mucho cuidado de no cortar los cables. Extraemos el conector marrón, tenemos que levantar esta patillita de aquí y aquí nos tendremos que fijar donde tenemos las conexiones 52, 49 y 47, tal y como nos marca el manual. Aunque se ve mínimamente, podéis ver ahí que tenemos el número 51. A continuación será el 52, que es donde va el cable rojo. Al otro lado del conector veremos que tenemos el 49 y el 47, teniendo en cuenta que empezamos en el 41 en este lado y terminamos en el 50 en este. 49 el segundo, 47 el cuarto. El primero conectaremos el cable amarillo en el 49 y el 47 el cable violeta. Volvemos a introducir la ficha marrón en su sitio, pondremos la brida, otra vez sujetando el cableado. Volvemos a colocar el conector en la BSI en su sitio, asegurándonos que ha hecho el clic. En este fusible, en la posición F10, es donde conectaremos el robacorrientes de fusible incluido en el kit. Quitado ya el fusible de 30 amperios del vehículo, colocaremos el robacorrientes de fusible. Pondremos el de 15 amperios siempre cerca de donde va el cableado y el de 30 que hemos quitado en el vehículo va ubicado justamente lo más cercano posible al conector. Teniendo en cuenta que esta patilla de aquí es la patilla de entrada de corriente, lo colocaremos en esa posición, tal y como veis ahí. El cableado tiene que salir por la izquierda y aquí, donde está la ficha, conectaremos el cable de nuestra instalación. No os olvidéis de codificar antes de poner la tapa, debido a que tenemos aquí el conector del OBD. Con la ayuda de una sierra circular efectuaremos el recorte que hemos marcado, teniendo en cuenta siempre presente el tipo de bola que hemos montado. Con la ayuda, en este caso, de una lija circular, vamos a afinar el recorte que hemos realizado anteriormente. Y para darle el acabado final usaremos un estropajo de fibras
Una vez efectuado el recorte del paragolpes, tan solamente queda montarlo. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche.